Buenos días, bienvenidos a este curso de electromagnetismo por el profesor Ludwig Urbasada Treaño. El tema que vamos a ver el día de hoy, campo eléctrico, distribuciones de carga continua. Bueno, definamos una distribución de carga continua de una forma bastante simple. Supongamos que tenemos una carga total Q sobre un volumen total. Esto le llamamos distribución de carga continua. Entonces, si queremos hallar el campo eléctrico en el punto P, pues vamos a subdividir esa carga total, en ese volumen total, en pequeñas cargas delta Q, ¿sí?, que ocupan pequeños volúmenes, y que la distancia desde esa pequeña carga hasta el punto P es esa distancia que sería R1. En la dirección R1 pues iría el campo eléctrico E1 dado por esa carga. Si pues tomo por ejemplo otra delta carga, esto Q2, pues habrá una distancia de R2 y generará un campo E2 en el punto P. Pasa lo mismo si tenemos una carga Q3 en el punto P, generará un campo muy pequeñito, en este caso delta E3. Y pues si tenemos una carga N, pues esa carga N va a generar en el punto P un campo eléctrico. Si yo quiero hallar el campo eléctrico total en ese punto P debido a toda la distribución de carga, pues lo que nosotros tenemos que hacer es sumar cada una de las contribuciones de cada partícula aquí que tenemos deltas Q. Eso lo llamaríamos delta E1, delta E2, delta E3, hasta todas las partículas que van a generar campos eléctricos en P, que están en el volumen total B. Si calculamos cada campo sería la expresión matemática, la constante eléctrica, delta Q1 sobre R1, que es la distancia que hay desde delta Q1 hasta P, y por el vector unitario direccional, ¿sí?, más cada una de las contribuciones de los campos. Esto escrito en forma de sumatoria es de la siguiente forma: es E sumatoria sobre I, donde tenemos las diferentes cargas Q sub I sobre las distancias R sub I al cuadrado en la dirección RI. Bueno, si esto lo llevamos al límite infinitesimal, entonces cuando delta Q es muy pequeñito, entonces decimos que esta sumatoria se nos convierte en esta integral que nosotros tenemos aquí. Entonces sería caso la integral de Q sobre R cuadrado en la dirección R. Por lo tanto, pues en forma general, el campo eléctrico para cualquier distribución nosotros lo podemos cargar como campo eléctrico igual a K sub E, la integral de la relación de Q sobre R cuadrado en la dirección R. Bueno, para facilitar un poco el cálculo de distribuciones de carga continua, estas distribuciones se dividen en tres grandes grupos: distribución de carga lineal, distribución de carga superficial y distribución de carga volumétrica. La distribución de carga lineal vamos a definirla como la carga que está en una línea, que esa línea puede ser recta, puede ser curva, como se muestra acá. Y si yo quiero resolver este problema y encontrar el campo eléctrico en el punto P, pues debo tomar pequeñas cargas que las voy a llamar de Q, y esas pequeñas cargas desde donde las ubiquemos hasta el punto P tienen una distancia R, y por lo tanto pues van a generar un campo eléctrico D. Con eso vamos a definir la relación Q sobre la longitud donde vive la carga. Lo vamos a llamar densidad lineal de carga, que si la densidad de carga es uniforme, entonces también lo vamos a llamar dQ sobre dL, donde Q es la carga total de la línea y L es la longitud total de la línea de carga. En el otro caso, donde tenemos una distribución de carga superficial, pues ahora la carga está distribuida en una superficie, es decir, por ejemplo en este rectángulo, y ahora si subdivido en pequeñas cargas, esa pequeña carga va a ocupar un área muy pequeñita, y la distancia que hay desde esa carga hasta el punto P es la distancia R, y esa carga muy pequeña pues va a generar un campo eléctrico D en el punto P. Aquí vamos a definir la densidad de carga superficial como la relación de carga sobre área, o también como la relación de dQ, que es una pequeña parte de toda la carga que tiene esta superficie,
sería la parte infinitesimal de carga, y dividido en el área que ocupa esa carga infinitesimal. Aquí también, en este caso, Q es la carga total pero de la superficie, y A es el área total de la superficie. Y por último, nosotros tenemos la distribución de carga volumétrica, o la carga donde se distribuye en un volumen. Aquí pues vemos un ejemplo de una esfera, puede ser un cilindro, puede ser un cono, sí, cualquier volumen el cual la carga está distribuida en el mismo. En este caso, fijémonos que podemos tomar un pequeño volumen, y ese pequeño volumen en el punto P va a generar un campo eléctrico que llamamos de la distancia desde la pequeña carga que ocupa ese volumen, esa es la distancia R, y aquí nosotros vamos a definir la densidad volumétrica de carga, la letra ρ, que es la relación de carga sobre volumen, o de pequeña carga sobre ese pequeño volumen que ocupa la carga. Aquí Q es la carga total que vive en ese volumen, y B es el volumen total. Así que en resumen, nosotros tenemos, ¿no?, que podemos trabajar con una distribución de carga lineal, con una distribución de carga superficial o con una distribución de carga volumétrica. La distribución de carga lineal, vamos a trabajar con densidades de carga lineal lambda. Las densidades de carga superficial, vamos a trabajar con densidades de carga superficial sigma, y las densidades de carga volumétrica la vamos a trabajar con la densidad volumétrica de carga ρ. Si nosotros tomamos esas definiciones, lambda, sigma y ρ, y las reemplazamos en las ecuaciones de campo eléctrico, entonces el campo eléctrico va a ser igual a la integral de caso E lambda por dl en el primer caso, ¿sí?, donde tenemos una densidad lineal. Aquí podemos despejar rápidamente, este dl está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, o sea que el de Q es lambda por dl para las líneas. Para las superficies el de Q cambia a sigma por dA, y para los volúmenes el de Q cambia a ρ por dB, y de esta forma pues nosotros podemos encontrar el campo eléctrico en cada caso en específico. Veamos. Entonces tenemos una carga Q que está distribuida a lo largo del eje X desde x0 hasta xl. La densidad de carga lineal para esta carga es lambda, que es la relación de Q sobre la longitud total, y queremos determinar el campo eléctrico E producido por esta carga lineal en el punto P sobre el eje X en x igual a x0. Esquemáticamente sería como se muestra aquí en esta figura, una distribución continua de carga que tiene una longitud L, y en el punto P queremos hallar el campo eléctrico E. Para resolver este problema, primero vamos a ubicar un dq en una posición arbitraria a lo largo de la línea de carga. Ese dq tiene un ancho de x o un ancho de L, y por lo tanto ese dq genera en el punto P un campo eléctrico de L. La longitud de la barra es L, la posición del pequeño dq es x medido desde el origen. Ese x es una variable porque va cambiando desde 0 hasta L. El punto P está ubicado tal cual como nos lo dice el ejercicio en x0, y eso quiere decir que la distancia que hay desde este dq de carga hasta el punto P es x0 menos x. Eso es básicamente el valor de R. R es una variable que depende aquí de x, y este R es el vector direccional, R unitario, vector direccional del campo eléctrico que va en la dirección x. Vamos a resolver este problema. Entonces partimos de la definición general de campo eléctrico. Esto sería como el campo eléctrico para una carga puntual, donde la carga puntual es la carga que ocupa este espacio de x, de es igual a caso E de Q sobre R cuadrado en la dirección R unitaria. Pero recuerden que este dq se mueve a lo largo del eje X entre 0 y L, por lo tanto pues el de va a estar variando, y para encontrar el campo eléctrico total debemos sumar todas esas contribuciones. Básicamente significa que debemos integrar. Integramos para obtener el campo eléctrico total en el punto P, y de esa forma pues tenemos que ahora realizar un cambio de variables para poder encontrar
el campo eléctrico total, o sea, reemplazar el dq en función de las variables lambda por dx y la distancia r en función de lo que varía, que es x. Sustituimos el valor de la carga, dq es igual a lambda por dx, también la distancia que hay desde el dq hasta el punto P, que es x sub 0 menos x, y también el vector unitario de dirección del campo eléctrico, que en este caso pues vamos en la dirección horizontal. Reemplazamos esos valores, pero para poder resolver esta integral vamos a hacer un pequeño cambio de variables para que nos quede bastante sencillo, y en este caso el cambio de variables lo vamos a hacer de la siguiente forma. A u lo vamos a llamar como x sub 0 menos x. Si derivamos, tenemos que du es igual a menos dx, y eso lo podemos reemplazar donde podemos sacar el valor de lambda, que es un valor constante, es una densidad uniforme de carga. Dx es igual a menos du, y x sub 0 menos x es igual a u, entonces queda u elevado al cuadrado. Aquí básicamente metamos una propiedad de potencias y nos queda menos u a la menos 2 por du. Cambiamos los límites de la integral, y en este caso cuando x vale 0, entonces cuando x vale 0, u vale x sub 0, aquí lo podemos reemplazar aquí, cuando x vale 0, u vale x sub 0, y cuando x vale l, entonces u vale x sub 0 menos l. Realizamos ese cambio de variables. Ahora sí, esto nos queda para una forma muy sencillita de integrar. En este caso nos queda menos u elevado a la menos 2 más 1 dividido entre menos 2 más 1, y reemplazamos los valores entre x sub 0 y x sub 0 menos l en la dirección y. Bueno, cuando nosotros aquí simplificamos, esto nos queda menos 2 más 1, esto queda u elevado a la menos 1, que es 1 sobre u, y este menos con menos 2 más 1, que queda menos 1, con este menos se cancela, o sea que queda 1 sobre u, y eso lo tengo que evaluar entre x sub 0 y x sub 0 menos l. Al evaluar, entonces fíjense que aplicamos primero donde está el valor de u, x sub 0 menos l, y le restamos el límite inferior, que es menos 1, donde está la u, el x sub 0. Después reemplazamos el valor de lambda, donde lambda, como nos dice el ejercicio, es q sobre l, y además resolvemos este fraccionario, multiplicamos en x, 1 por x sub 0 sería x sub 0, menos el valor de 1 por x sub 0 menos l, por eso nos queda menos x sub 0 menos l, y multiplicamos los denominadores, x sub 0 menos l por x sub 0 en la dirección y. Simplificamos, fíjense que x sub 0 menos x, eso nos va a dar 0, pero aquí queda menos l, o sea l dividido en l se cancela, y nos queda q dividido entre x sub 0 menos l por x sub 0, y todo multiplicado por k sub t, y ese sería el campo eléctrico total en el punto P. En conclusión, pues podemos ver que el resultado de este problema es que el campo eléctrico en el punto P es igual a el valor de K sub E que tenemos aquí, ¿sí?, multiplicado por la carga total de la barra y dividido entre x sub 0 menos l, que multiplica a x sub 0. Pero si analizamos un poco este problema, si llevamos al límite en donde este punto P lo colocamos muy lejos, y ese muy lejos, o sea este valor x sub 0 es muy grande comparado con la longitud, entonces x sub 0 menos l lo ve a l como muy cercano a 0. Entonces en ese caso nos quedaría x sub 0 por x sub 0, o sea x sub 0 al cuadrado. Y vemos que este es el campo eléctrico de una partícula puntual de carga Q, y la distancia que hay al punto sería x sub 0. Es decir, bajo esta condición la barra se comporta como una partícula puntual. Pero ojo, solo para esta condición. Bueno, muchas gracias.